De la Séptima Iglesia al Cielo presenta Ministerio Gente Maravillosa. 14 temas cortos que todo cristiano necesita escuchar porque nadie será neutral en la etapa final del gran conflicto. En el tema 8 decíamos que el sentir de Cristo nos lleva a vaciarnos de nosotros mismos. Es decir, reconocemos que tenemos una mente del yo, una mente carnal, y que cualquier cosa que somos, que sabemos, que tenemos, que podemos, no nos sirven para nada frente a la salvación. Y vimos que Dios bendice a toda persona que nace en este mundo, instalando en todos enemistad contra el mal. Y es por eso que deseamos el bien. Pasamos al tema 9 y allí vimos que Dios implantó en todos esa enemistad contra el mal y el deseo del bien, pero no el poder de hacer el bien que deseamos. Y terminábamos preguntándonos, ¿qué tiene que hacer un cristiano que reconoce que desea el bien, pero en él no está el poder de hacerlo? En este momento debemos leer Filipenses capítulo 2, versículo 8. Allí dice, se humilló a sí mismo, hablando acerca de Jesús, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando leímos antes este versículo, en un tema anterior, vimos que tener la mente de Cristo le llevó a vaciarse del yo. Y cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, también nos lleva a vaciarnos del yo. Ahora en este versículo vemos que tomar la mente de Cristo nos lleva también a humillarnos a nosotros mismos, como Cristo se humilló. Ahora, al tener el sentir de Cristo, somos llevados a humillarnos a nosotros mismos de manera voluntaria, en la obediencia a Dios. Sería bueno que reparáramos en la relación que hay entre esta humillación y la obediencia a Dios, porque luego nos ayudará a entender mejor el texto. La humillación de Cristo consistió en su humanización. Sí, la humillación de Cristo consistió en que se hizo hombre, pero no solamente y no sobre todo en eso, sino en que una vez que se hace hombre, decide someter su voluntad a la de su Padre siempre. Es decir, eso que tanto reclamamos los seres humanos, nuestra libertad para hacer, precisamente a eso renunció Jesús cuando llegó a ser un ser humano. Renunció a su libertad para hacer. Es decir, renunció a vivir su humanidad desde la independencia de su voluntad, sino que decidió vivir su humanidad desde la dependencia de la voluntad de Dios siempre y en todo. Jesús se hizo absolutamente dependiente del Padre voluntariamente. En eso consistió su humillación, más dependiente del Padre que nosotros de nuestros padres terrenos. Leamos ahora 4 versículos, los que ven en pantalla. Juan capítulo 5 versículo 30. Hablando Jesús, yo no puedo hacer nada por iniciativa propia. No se puede decir más claro. Juan capítulo 6 versículo 38. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió.
Juan capítulo 4, versículo 34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Y Juan capítulo 12, versículo 49. Yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Estos textos dejan claro que la humillación de Jesús consistió en negarse a sí mismo, gobernar su voluntad, sino que se la entrega a su Padre para hacer la voluntad de su Padre y no la suya propia. Ahora nos preguntamos, ¿te has humillado como Jesús lo hizo? ¿Le has sometido tu voluntad al Padre como lo hizo Jesús? ¿Lo has hecho? ¿Qué quiero decir con la voluntad? La voluntad es la libertad para elegir. Es lo que perdimos con la caída de Adán y Eva. Y es lo que Dios nos devolvió al implantar en todo ser humano que viene al mundo enemistad contra el mal. Recuerden, cuando pecamos por primera vez, cuando Adán y Eva pecaron, no solamente se convirtieron en pecadores y adquirieron una humanidad caída, sino que perdieron la libertad de distinguir entre el bien y el mal, desear el bien y poder elegirlo. De ese modo estaban fuera del alcance de ser salvados. Pero Dios instaló en el ser humano enemistad contra el mal, es decir, un no deseo del mal, un deseo del bien, por lo tanto, saber distinguir entre el bien y el mal y una capacidad de elegir el bien. No el poder de hacerlo. Eso vendrá después. Pero sí la capacidad de elegir. Pues bien, esa capacidad para elegir es la voluntad. Es lo que necesitamos entregar a Dios. Por tanto, cuando decimos entregarle la voluntad a Dios, ¿qué queremos decir? No estamos hablando de tal o cual decisión, es decir, no estamos hablando de preguntarle cuál es el mejor camino entre dos opciones. Pero entonces, ¿qué queremos decir? Al preguntarnos si le hemos entregado a Dios la voluntad, nos preguntamos si le estamos entregando el control de esa facultad que Él nos devolvió, que es la facultad para elegir. Es decir, al entregarle la voluntad a Dios, no le estamos entregando si es esta opción o aquella, ¿tú qué piensas, Señor?, para luego decidir nosotros. No. Le estamos entregando el control de la facultad que nos dio, que es la voluntad o capacidad de elegir. Es decir, cuando nos devuelve la capacidad de elegir, entonces la mejor manera de usarla es entregándosela a Dios. ¿Por qué? Porque siendo que permanecemos en la naturaleza caída con sus inclinaciones, las decisiones de elección que tomaremos serán equivocadas. Pero si es Dios quien nos gobierna la facultad de decidir y de elegir, serán los caminos de Dios los que elijamos. Hablamos de cederle la capacidad que tenemos para decidir con libertad lo que se desea y lo que no, que Dios nos la devolvió por gracia. En la vida cristiana todo depende de que decidamos cederle a Dios nuestra capacidad de elegir. Piensa, querido amigo, tienes que recordar que tu voluntad es la fuente de todos tus actos. Esta voluntad fue entregada al dominio de Satanás en ocasión de la caída del hombre.
Desde entonces Satanás ha estado obrando en el hombre el querer y el hacer de su propia voluntad para la ruina y la miseria del ser humano. Sin embargo, el sacrificio de Dios al entregar a Jesús como holocausto por el pecado le capacita para decir, sin violar ni un solo principio de su gobierno: entrégate a mí, dame tu voluntad, apártala del control de Satanás y yo me apoderaré de ella. Entonces yo podré obrar en ti el querer como el poder de mi santa voluntad. Cuando Dios te da el pensamiento de Cristo, tu voluntad se hace su voluntad. Y tu carácter se transforma a la semejanza del carácter de Cristo. Recordemos, amigos, el placer de estar en Cristo consiste en que Él actúa a través de nuestra voluntad. De otro modo, el cristianismo es una lucha incoherente destinada al fracaso. El placer de estar en Cristo consiste en que Él actúe a través de nuestra voluntad. Y repito algunas ideas. 1. El ser humano perdió el dominio de su voluntad. 2. Satanás controla la voluntad del ser humano y a través del ser humano hace su propia voluntad. 3. El sacrificio de Jesús le capacita para devolvernos la libertad de elegir, que es la voluntad, sin violar los principios de su reino. 4. Necesitamos dejar que Cristo se apodere de nuestra voluntad y Él hará la suya propia a través de nosotros. 5. Quien tiene el sentir de Cristo, la mente de Cristo, le entrega el dominio de la voluntad a Cristo. Y 6. Se produce una transformación a la imagen de Jesús. Ahora vamos a preguntarnos otra vez: ¿has atravesado esa barrera y has llegado al lugar en el que puedes saber que le has sometido la voluntad de forma que Él puede usarla sin reparos ni cuestiones, sin disentir contigo en ningún sentido? Si Dios decide lo que te gusta y lo que no, lo que decides y lo que no, ¿lo aceptarás con placer? ¿Está vuestra voluntad, entendida como la facultad para elegir, está vuestra voluntad sometida a Dios de forma que Él pueda hacer su voluntad en vosotros sin que hagáis objeción alguna, de forma que jamás una inclinación o pensamiento vuestro tenga libre curso obrando a vuestra manera y deseáis que Él obre a su manera, siendo eso todo lo que deseáis? ¿Es así? ¿Es esa la situación de vuestra voluntad? La voluntad, la capacidad para elegir, es el poder que gobierna en la naturaleza del ser humano. Por eso todo depende de la correcta acción de la voluntad. Y aquí conviene hacer 3 advertencias oportunas. La primera: por tanto tiempo como reserve algo del dominio de mi voluntad, me resultará inevitable seguir por mi propio camino. Es decir, tanto tiempo como yo me reserve el gobernar yo, aunque sea un pedacito de mi capacidad de decidir, andaré por mis propios caminos.
Segunda advertencia oportuna. Es un paso grave, importantísimo, entregarle la voluntad propia a alguien, incluso a Dios. Por eso querremos entenderlo todo antes de dar ese paso. Pero amigos, no funciona así. ¿Cuándo vamos a entenderlo? ¿Cuándo entenderemos esas cosas? Cuanto más avancéis, mayor evidencia tendréis de que es un hecho. Cuando nos aferramos al Evangelio de Jesucristo en su pureza, a cada paso y en cada fase encontraremos el misterio de Dios. Cosas que no entenderemos. Cada vez y en todo lugar encontraréis aquello que nadie puede explicar, excepto Dios mismo. Y todo cuanto podéis hacer es creer que Dios está en eso y avanzar. Repito, creer y avanzar. Recordad Romanos capítulo 1 y versículo 17. En el Evangelio, la justicia de Dios se descubre comprendiéndolo todo. ¿Es eso lo que dice? No. En el Evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe, es decir, creyendo y avanzando. Es así, y podéis reconocer el hecho, permitid que sea Dios mismo quien lo explique. Eso puede tomar la eternidad, ya lo sé. Lo que Él quiere es que vosotros y yo nos alegremos por tener ante nosotros la eternidad en la que Él pueda explicárnoslo. Y me alegraré sabiendo que tengo una eternidad en la que vivir. No os preocupéis si entiendo esto o lo otro o lo de más allá o no lo entiendo. Nunca suceda que despreciemos la vida eterna debido a que no entendemos todo lo que Dios entiende. Dejad que Dios sea Dios. Pero sigue hoy prevaleciendo el mismo espíritu que tuvo Satanás, el de ser igual a Dios y no someternos a nada a menos que lo comprendamos todo. Desechemos esa mente y creamos al Señor y avancemos, permitámosle que nos lo explique a su propio tiempo y manera. Y la tercera advertencia oportuna. Este es el gran problema de la Odisea. Me explico. La Odisea dice, me he sometido al Señor hasta donde sé. ¿Y cómo lo sé yo? Me diréis, José, ¿cómo lo sabes tú? Bueno, ¿qué le dice el Señor a la Odisea? Apocalipsis 3, 17. Piensas de ti de tal manera, pero no sabes, es decir, acerca de lo que piensas has trabajado, acerca de lo que sabes de ti, pero ¿y lo que no sabes de ti? La Odisea ha sometido al Señor hasta donde sabe, pero resulta que eso no es suficiente. Has de someterte a Él hasta donde sabes y también hasta donde no sabes. Pero me diréis, ¿y qué quieres decir? ¿Cómo puedo someter a Dios lo que no sé? Puedes porque no se trata de que le sometas a Dios tal o cual decisión. Se trata de que le entregues libremente a Dios el control del centro de toma de decisiones, que es la facultad de la voluntad que Él te devolvió. Si tú, al saber que tienes de Dios la posibilidad de elegir, y esa es la voluntad, como la entendemos, referida al plan de la salvación, lo que Dios quiere es que se la entregues a Él, para que Él la gobierne y no tus pasiones, no tu naturaleza caída. Así le estarás entregando a Dios lo que sabes y lo que no sabes.
toda entera la facultad de decidir. Dios te hizo el favor de instalar en ti la enemistad contra el mal, o la facultad de detestar el mal y por lo tanto la facultad de decidir. Ejercerla bien significa entregársela. De otro modo, solo desearás el bien, pero no podrás hacerlo. El primer sello de Apocalipsis lleva a la victoria, dice Apocalipsis 6:1. Salió venciendo y para vencer. De modo que en el primer sello está impresa la victoria. Es un renovado énfasis en el mensaje de la salvación, en su pureza, un desandar caminos equivocados y regresar al último punto donde vimos la luz. Ese último punto es donde quiera que se te presentó esta verdad por última vez. No hay otro camino. Si el primer sello de Apocalipsis lleva a la victoria, debe ser el Evangelio en su pureza. Debemos desechar esas ideas de un evangelio falso que se está haciendo popular, que nos dice que, primero, que somos pecadores porque nacemos con naturaleza caída, con tendencias al pecado. Falso. Ese evangelio falso que se está haciendo popular y que nos dice, dos, permaneceremos pecando necesariamente mientras estemos en la naturaleza caída. Falso. Nos dice, tres, dejaremos de pecar solo cuando Jesús venga por segunda vez y nos quite la naturaleza caída. Falso. Y también nos dice, cuatro, Jesús no vino en naturaleza caída, sino habría sido un pecador. Falso. 5. Y también nos dice, la vida cristiana es solo justificación, es decir, perdón, y la expiación terminó en la cruz. Falso. Y también nos dice, el momento de la segunda venida de Jesús no está relacionado con la preparación del pueblo de Dios. Falso. Todo eso es falso. Todo eso hay que desecharlo para volver a la pureza del Evangelio. Antes que Adán y Eva cayesen, antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Pero no lo hizo. Y por causa de su caída, tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Esa naturaleza caída nos ha llevado a la tentación y al pecado. Y puesto que somos pecadores ahora y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa por nosotros mismos. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. El problema no es la ley de Dios. Ella es santa, justa y buena. El problema es nuestra naturaleza caída. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Cristo vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar a diario. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si nos entregamos a Él como estamos hablando y le aceptamos como nuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido nuestra vida, seremos contados entre los justos por consideración a Él. El carácter de Cristo reemplaza al nuestro y somos aceptados por Dios como si nunca hubiésemos pecado. Pero más que esto aún, Cristo cambia el corazón y habita en nosotros por la fe. Debemos mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de nuestra voluntad a Él. Mientras lo hagamos, Él obrará en nosotros para que queramos y hagamos conforme a su voluntad. Así podremos decir, aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios,
el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. De modo que si Cristo obra en nosotros, manifestaremos el mismo espíritu y haremos las mismas obras que Él, porque serán las suyas, obras de justicia y de obediencia. El primer sello de Apocalipsis es un énfasis en ese mensaje. No hay otra manera de que nos lleve a la victoria que el mensaje de la salvación en su pureza. Por eso el primer sello es un énfasis en ese mensaje en un momento cuando lo necesitamos. No hay otra manera de que la salvación se apodere de nosotros. No hay otra manera de llevarnos a la victoria. No hay otro camino. No puede ser otra cosa. Ahora mismo estamos bajo su influencia y lo estaremos porque así se lo ha propuesto Dios, hasta que consiga su objetivo, que es la victoria en su pueblo, aunque sea solo en un remanente de su pueblo. Y preguntaréis, ¿qué tiene que ver todo esto con los 7 sellos, José? Mucho, tiene mucho que ver, pero quizá no lo que imagináis. Necesitamos estar abiertos a comprender, y vaya, sí comprenderemos. El Espíritu nos llevará a toda la verdad.